Ayer me preguntaba por qué en ocasiones al creyente nos cuesta tanto cambiar. ¿Por qué pasan los años y parece que nos cuesta desarrollar un carácter similar al de Jesús? Hoy hablaremos de cómo cambia el creyente. Bienvenidos, muchas gracias por mirar este video. Espero que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para tu vida. ¿Cómo cambiamos los creyentes? ¿Cómo? ¿Cómo modelamos ese carácter de Jesús? Algo con lo que tenemos que lidiar, que batallar durante toda nuestra vida, durante todo ese proceso de santificación que tenemos los creyentes. Y bueno, ese es un tema recurrente en nosotros. Y nos preguntamos por qué en ocasiones parece que estamos avanzando en nuestro desarrollo espiritual y en otras ocasiones nos vemos estancados. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de esto. Voy a leerles un texto de Romanos 7 que es clave para poder entender qué es lo que sucede en nuestra vida. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Esta cita es increíble. Esta versión es en Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más sencillo para poder comprender la lucha que tenía Pablo, que es la misma lucha que tenemos nosotros los creyentes. ¿Te identificas con el texto? Es hermoso. Y bueno, esto nos está diciendo que existe una naturaleza que no podemos negar. No podemos negar, y es todavía nuestra naturaleza humana que lucha con el pecado que está en nosotros. ¿Por qué somos pecadores? Porque nacimos con esa condición tendiente al pecado, tendiente a la autonomía, a vivir separados de Dios, a hacer lo que queremos, a hacer las cosas a nuestra manera, a vivir influenciados por las emociones, por el instinto, por lo que dice el mundo y no lo que dice Dios. Y bueno, eso produce obras de la carne, que también la palabra de Dios habla de eso. Pero ¿cuáles obras de la carne? Cada creyente tiene sus luchas particulares, sus luchas. Por ejemplo, hay personas que tienen más luchas con respecto a sus pensamientos, todo lo tendiente a la parte sexual. Hay otros que tienen sus luchas más tendiente a las emociones, a vivir, por ejemplo, con depresiones, con
con ansiedades, con falta de contentamiento, con falta de seguridad en Dios, en Cristo, y esas van a ser sus luchas. Otros con lo que hacen, con el manejo de la ira, con lo que dicen, con dominar su lengua, que son más fáciles para juzgar a los demás, que luchan con esos pensamientos, ¿verdad? De la crítica, de la murmuración, del chisme. Y así, cada creyente tiene sus luchas particulares. La palabra de Dios en Santiago nos da un mensaje que nos ayuda todavía a entender más qué es lo que sucede con nosotros, por qué contendemos, por qué esa lucha entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, entre lo malo y lo bueno, porque todos tenemos conciencia moral y eso es parte de lo que Dios nos dejó, a pesar del pecado, a pesar de la caída, nos dejó parte de su naturaleza, de su imagen y semejanza, y eso tiene que ver con la conciencia. Santiago 1, voy a leerlo del 12 hasta el 25 en la Reina Valera. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, y esto varón, también nos tenemos que meter las mujeres porque esto es para todos. Porque cuando hayan resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son los deseos, las pasiones de cada uno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces esa concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre es obediencia. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bienaventurado es dichoso, feliz, el que hace con mansedumbre lo que Dios manda. Muy interesante, ¿verdad? Esta palabra es preciosa, poder leerla, poder meditarla, poder comprender cuál es la naturaleza de lo que Dios dice. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que sucede en nosotros cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestros deseos? Muy clara esa palabra. Y bueno, decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos con nuestras luchas? Porque yo sé que usted, al igual que yo, en ocasiones sufrimos mucho con nuestras luchas, de pensar que ya hemos cambiado ciertas conductas, ciertos patrones, hemos cambiado emociones, hemos cambiado formas de pensar y volvemos a caer en lo mismo.
y volvemos a caer y muchas veces estamos con algunas situaciones de nuestra vida como en un ciclo, en un ciclo. Pensamos que cambiamos, pero no. Pensamos que cambiamos, pero no. Debe haber algo que estamos haciendo mal. Porque la palabra de Dios nos dice que estamos capacitados. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene el Espíritu Santo, al igual que yo. Y Él nos capacita para poder transformarnos y para poder modelar nuestra vida según el carácter de Cristo, que esa es la meta. Por eso es que Romanos 12:2 nos invita a no conformarnos con el mundo y a transformar nuestra manera de pensar para que podamos comprobar lo que Dios dice, que es bueno, agradable y perfecto, pero eso que Dios dice, bueno, agradable y perfecto, se haga efectivo en nuestra vida. Porque sabemos los creyentes que la palabra de Dios es eficaz, pero ¿es efectiva en tu vida? ¿La lees y es efectiva? ¿Tienes una experiencia, una vivencia? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y bueno, es que las personas nos manejamos según 3 aspectos fundamentales en nuestra vida: la conducta, las emociones y los pensamientos. Y muchas veces, al tener pensamientos equivocados porque no están llenos de la palabra de Dios, incluso si eres creyente o te consideras creyente, quizás no tengas tu mente llena del conocimiento de Dios, de su palabra. Entonces actúas en tu vida con pensamientos incorrectos, según el mundo, según cosmovisiones, según lo que consideras, según tus influencias. Y las emociones que producen son totalmente equivocadas, engañosas, emociones pasajeras y que nos llevan muchas veces a actuar según esto que dice Santiago: nuestras concupiscencias, nuestras pasiones y nuestros deseos, que muchas veces son totalmente descontrolados, descarrilados. Así son. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar la mente, porque la mente, los pensamientos son los que dirigen nuestra conducta y nuestras emociones, y no al revés. Esa es la prioridad, trabajar la mente, y el fruto de tener pensamientos correctos, pensamientos bíblicos, va a ser emociones correctas, según Dios quiere que vivamos en nuestra vida, y van a ser una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Vean qué importante, todo esto por tener un pensamiento bíblico. Esa vez en nuestra oración: Señor, ayúdame a pensar de manera bíblica. Señor, ayúdame a que tu palabra que estoy leyendo, que estoy meditando, quede grabada en mi mente y dé fruto en las situaciones que yo tengo que poner a prueba mi carne, que tu palabra venga y me hable y me exhorte y me enseñe y me instruya, como dice la palabra, que tiene esa función. Y bueno, ¿cuáles son nuestras herramientas para luchar? ¿Tenemos herramientas los creyentes? Bueno, Efesios 6, léalo, la armadura del creyente. Pablo hizo una ilustración hermosa, ¿verdad? Porque estaba hablando acerca de esas armaduras que ellos veían en los romanos, ¿verdad? Toda la forma en que ellos usaban para protegerse en las guerras. Y cada artículo, cada cosa que ellos se ponían tenía una función específica. Y bueno, así Pablo nos habla de la armadura del creyente para poder luchar nuestra guerra y nuestra batalla, que es una batalla espiritual. Y la batalla espiritual es una batalla de la mente. No es luchar contra espíritus y el demonio, ¿verdad? Como algunas personas pueden equivocarse y pensar, no.
Es luchar en ocasiones contra nosotros mismos, contra toda esa influencia y todo lo que hemos llenado nuestra mente durante toda nuestra vida. Luchar contra eso que nos domina en ocasiones. Ponernos esa armadura de la oración, de la fe, de la lectura de la palabra. Los invito a leer Efesios 6. Bueno, esa es la ruta que yo conozco, solamente la ruta que yo conozco para poder luchar en la vida práctica. Que cuando queramos hacer algo que nos parece incluso inofensivo, podamos cotejarlo con la palabra de Dios y decir, bueno, esto que voy a compartir, esto que voy a decir, está de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice en su palabra, y podamos, el Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestra conciencia y decirnos, no, un momento, no es por ahí. El Salmo 17:3 dice, el salmista, he resuelto que mi boca no peque. Vean qué importante. ¿Quién decidió que la boca no pecara? Él, el salmista. O sea que usted y yo tenemos colaboración en este proceso. Colaboración. Qué hermoso. He resuelto que mi boca no peque. De todas las maneras que nuestra boca puede pecar. Y bueno, Job nos da una gran enseñanza. Él nos muestra sus luchas, pero también lo que él decidió no hacer por amor a Dios. Es muy hermoso. Voy a leerles algunos de Job 31, algunos pasajes, algunos versículos salteados. Por ejemplo, él dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Qué difícil. También para la mujer es difícil. Nos es difícil, no solo al hombre. Pero dice, hice un pacto y los pactos no se rompen. Después más adelante dice, si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro cometa las cosechas que he sembrado, que en todo lo que planté sea desarraigado. O sea, estaba poniendo todo al fuego, ¿verdad? Y diciéndole a Dios, o sea, si yo he hecho esto, si he roto mi pacto, o sea, dame consecuencias. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces, y viene la consecuencia que le pide a Dios. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas, cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? Dice él. Si he rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas, o si he sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos, y viene la consecuencia. Y bueno, increíble, ¿verdad? O sea, tanto Job como en los salmos encontramos a los salmistas y a estos hombres de fe diciéndole, Señor, pruébame. Señor, pruébame. Yo no sé si usted sería capaz de decirlo, yo no. Señor, pruébame. Prueba mi corazón. No, por lo contrario, o sea, deberíamos decirle, Señor, límpiame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, cámbiame mi manera de pensar. Señor, libérame de estas emociones incorrectas. Así. Y bueno, ¿cómo luchar? ¿Cómo luchamos? Ya, en la realidad, en la vida práctica, en el día a día, usted y yo, ¿cómo luchamos? Bueno, hallo tanto en Zacarías como en otros profetas que dicen, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Vean ahí el primer paso. ¿Cómo queremos luchar si no nos volvemos a Dios? Si lo que hacemos es llamar a las amigas, llamar al pastor o quejarnos con la gente o empezar a publicar cosas irracionales en Facebook o decidir hacer cambios superficiales, dejar nuestra pareja, ir al gimnasio, entrar bueno, tantas cosas. Hacemos un montón de cosas y no vamos a la fuente de vida. ¿Qué dice Dios? Vuélvanse a mí y yo
me volveré. Dios está dando una promesa. Tenemos que seguir un orden. Luego también nos dice, oren constantemente, oren sin cesar. ¿Cuántos realmente de nosotros oramos? Pongámonos sinceros. ¿Cuántos oramos sin cesar por nuestras tentaciones, por nuestras debilidades, por nuestros deseos, por nuestras concupiscencias? ¿Cuántos oramos, doblamos rodilla, como nos dice el Señor, en nuestro cuarto, en nuestro aposento, a solas, con un corazón derramado frente a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos dé fuerza para luchar con eso específico? Eso es el paso 2. Después también la palabra nos dice, llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Llevando cautivos todos los pensamientos, así como Job y los salmistas lo hacían. Si ellos podían, nosotros podemos también, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo, llevando cautivos todos los pensamientos. O sea, si mi pensamiento se está desviando hacia cosas que no tienen que ser, regresar a la palabra. ¿Cómo debe ser mi pensamiento con respecto a esto? Por ejemplo, las que estamos casadas, las mujeres. ¿Cómo deben ser nuestros pensamientos en cuanto al romanticismo, en cuanto al amor, al afecto, ¿verdad? Estamos buscando en redes sociales, estamos buscando en series, en películas, en artistas, ¿verdad? En otro lado, la fuente de nuestra emoción, la fuente que nos llena de satisfacción, o estamos buscándola en una relación correcta con nuestros esposos. Pongan a prueba ustedes esta área tan importante para nosotras, mujeres. Y bueno, amando la palabra de Dios. Amando la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para amar la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos? Y bueno, algunos versículos del Salmo 119. Por ejemplo, decía el salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bienaventurados, dichosos. Dichoso usted si usted se levanta temprano y lo primero que hace es poner su vida en manos del Señor, buscar su palabra y pedirle, rogarle a Dios que en ese día el Señor le llene sus pensamientos de la palabra y pueda dirigir y controlar su vida al día de hoy. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar y pensar y pensar y a empezar a analizar y reflexionar, como de construir la palabra, un versículo. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quería decir en el contexto? Leemos. ¿Cómo me habla esto a mí? Llega a mi vida. ¿Qué me dice? ¿Qué siento cuando leo esto? Y mis pensamientos me llevan hacia alguna situación particular que yo tengo que trabajar. ¿Puedo lidiar sola con esto? Necesito ayuda. Necesito buscar consejería. Eso es meditar. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, porque muchas veces nosotros creyentes tenemos los ojos cerrados. Tenemos una venda. Y creemos que somos creyentes porque hemos ido a la iglesia por muchos años y vamos los domingos y el resto de la vida. Si eres un creyente así, que solo te conformas con el domingo y entre semanas a lo que te da la gana, eso es como ir a misa. Eso es como ir a misa. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dame vida, Señor, según tu palabra.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tenido que disciplinar? A mí sí lo ha hecho en muchas ocasiones, porque ando descarriada. Y el Señor viene y me disciplina y me dice, vuélvase a mí. O sea, abra los ojos, quítese la venda. Y es hermoso cuando logramos con mansedumbre aceptar la corrección. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así es, porque muchas veces en esta disciplina nos humillamos, nos sentimos humillados, avergonzados, ¿verdad? Y esas son las consecuencias del pecado: culpa, miedo y vergüenza. Vivifícame, oh Jehová, conforme tu palabra. Y demás. Pueden leer todo el Salmo 119. Hermoso. Y bueno, ¿cómo cambiamos los creyentes? La pregunta que nos hicimos al principio. Yo encuentro solamente una manera, que es viviendo la experiencia de Dios en nuestra vida, en la vida práctica. Viviendo a Dios, viviendo la experiencia de tener a Dios, de sentir a Dios, de tener esa relación con Dios, teniendo una experiencia real para que exista una transformación. Es el único modo que yo conozco. Y el poder del Espíritu Santo nos va a capacitar en nuestros pensamientos para que pueda dirigir nuestras acciones y produzca emociones correctas. Así que bueno, ¿esto lleva mucho trabajo? Sí, lleva mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el pecado nos amarra, porque el pecado es delicioso, porque el pecado es fácil, porque es nuestra naturaleza. Y bueno, luchar contra eso muchas veces no queremos, por nuestra voluntad no queremos morir al pecado, a esas concupiscencias. No queremos dejarlas, no queremos hacerlo. Es un asunto de voluntad y por eso es que el Señor trabaja en nuestra voluntad. Él desea que nuestra voluntad sea amarle, obedecerle, amar su ley. Ya somos libres de la ley que nos condenaba, que era el pecado. Ahora la ley de Dios, que es su palabra, que es viva y eficaz y que nos fortalece y que nos da vida y que nos alegra el corazón y bueno, y tantas cosas que podríamos decir. Ella, la ley de Dios, está ahí para nosotros, para que decidamos libremente amarla y seguirla. Y bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, que nos va a llenar todo entendimiento. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Dios luchó con nosotros, que Dios estaba ahí, cuando sentimos esa paz que Jesús nos dijo: mi paz les doy, mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero dejarles este versículo para que lo mediten. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos. Y eso es lo que quiero invitarte, a que puedas ser dichoso, alegre, feliz, asrei, por obedecer libremente y por amor la palabra de Dios. Esa es mi meta, esa es tu meta, es la meta del creyente. Es la única manera que tenemos para cambiar nuestra vida y poder tener una vida en victoria. Ahí sí, una vida en victoria. ¿Lo crees? Muchas bendiciones.